implantable, pues es un catéter, es un dispositivo de acceso central que nos permite tener una vía central siempre, pero protegida, no está externa, sino que está mediante digamos que un reservorio que se encuentra dentro del tejido celular subcutáneo, y allí pues lo podemos pues, utilizarlo. Entonces el reservorio está conectado a un catéter que va directamente a la subclavia, normalmente está la subclavia derecha, expuesto guiado por imágenes, y la punta distal está pues llega pues en la subclavia buscando la vena cava superior. Para la elección de un catéter implantable, pues normalmente vemos más que todo el catéter en pacientes de oncología o de quimioterapias, porque el catéter se utiliza en pacientes que son de un tratamiento duradero, pues que son pacientes de linfomas, de leucemias agudas, que es lo más común en cáncer infantil, los cuales van a tener un tratamiento aproximadamente 2 años o más, en el cual si nos vamos a las venas periféricas, pues vamos a tener en cuenta que no van a funcionar, no nos van a servir todo este tiempo, y pues tanto el deterioro como el dolor que produce estar constantemente funcionando los niños, pues va a ser pues va a generar más dificultad y más trauma. En cambio, con el catéter implantable, pues si lo llegamos a escoger, nos va a generar que el niño solamente tenga una punción en el momento de canularlo. Vamos a tener un catéter que tiene menos riesgo de infección que un PIC, un catéter central. Entonces pues es la elección en estos niños que van a recibir tratamientos tan duraderos. Las indicaciones, pues obviamente quimioterapia, pero también por el catéter central podemos pasar tratamientos antibióticos, antivirales, nutriciones parenterales, transfusiones sanguíneas, podemos tomar muestras. De todas maneras, esto limita mucho, depende de la institución, porque hay instituciones en las cuales los hematólogos o los hematoncólogos pediatras dicen no, el catéter únicamente lo vamos a manejar para quimioterapia, y pues bueno, esos son los estatutos de la institución, pero hay en otras instituciones donde el catéter está protocolizado, que por allí va todo lo del paciente, dentro de las nutriciones, como la sangre, como la quimioterapia, también por reducción del dolor, porque no se justifica a veces tener un paciente con un catéter central y teniéndolo que tener con una vena periférica canulada o con otro central al otro lado. Entonces pues digamos que desde el punto de vista como enfermero y desde la practicidad del catéter, pues mi punto es que se debería utilizar el catéter implantable para todo lo que requiera el niño. Obviamente con los cuidados que requiere, que es la esterilidad al utilizarlo, manejarlo muy bien, pues porque si lo utilizamos mal se puede infectar y allí pues vienen los dolores de cabeza. Las ventajas para el paciente es la comodidad, no hay que estarlo multifuncionando, es de fácil mantenimiento, tiene una menor tasa de infección que otro tipo de catéter centrales, bueno, menor tiempo de hospitalización, y también se le puede dar otros usos como los que mencionaba ahorita. La implantación del catéter, el catéter, digamos que al utilizarse y ponerse como con la técnica de Seldinger, el catéter se puede poner en cualquier parte donde haya pues una vena o un gran vaso, pero normalmente es implantado a nivel del pectoral derecho, que es más cercano pues a la subclavia, a la aurícula derecha. Normalmente la ubicación de los catéteres centrales siempre es al lado derecho, ya a veces vemos al lado izquierdo, pero es porque por una infección, por acodamiento del catéter, por alteraciones del catéter al lado derecho, pues no se pudo poner, o hay que ponerlo al lado izquierdo por otros eventos. Entonces el catéter implantable normalmente pues está debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo, está apuntada directamente a la vena subclavia, y pues el catéter está resguardado aquí, este reservorio, en un bolsillo que se hace quirúrgicamente. Normalmente esos catéteres son pasados por cirugía general, cirugía de tórax, también puede ser por radiología intervencionista que puedan ser pasados estos catéteres. Estos son los catéteres implantables. Los conocidos por nosotros aquí en el medio son los de un solo puerto, normalmente pues como son los que utilizamos con los niños o con los adultos. Los que son de 2 puertos pues no son muy comunes para nosotros, pero pues también hay que tener en cuenta que existen y se pueden utilizar también. El catéter venoso central, bueno, este es el catéter venoso, está conectado a un reservorio, ya los había dicho, se pone quirúrgicamente, disminuye punciones y dolor en el paciente, y pues es de largo uso. Allí lo podemos ver, tenemos una
de silicona. Ahí es donde funcionamos con la aguja normalmente cuando habilitamos el catéter central, cuando lo canulamos. También tiene el cuerpo, pues que todo este cuerpo es el que lo recubre, y la cámara del puerto en titanio, que esto lo que hace es que pueda ser radiopaco y lo podamos ver en el rayos X que se le toma. Y esta cánula de salida de titanio que corresponde donde va a ir conectado el catéter de silicona. Este va directamente a su clave derecha, y pues este es el que conecta, el anillo de conexión, pues que conecta ya el catéter y nos da pues la vía para el paciente. Importante tener en cuenta con la membrana de silicona, siempre que lo puncionamos, funcionarlo en forma de las manecillas del reloj. No siempre funcionarlo en la mitad, pues porque al funcionarlo constantemente en el mismo punto, pues puede generar después que se dañe o que haya extravasaciones. En cambio, si rotamos el punto de punción del catéter, pues va a tener pues como una utilidad mejor, una vida útil mejor. No ejercer demasiada presión, insertarlo siempre en un ángulo recto de 90 grados, y normalmente esos catéteres dicen que pues según los estudios realizados y todo, cuando lo realizaron, hasta 3000 punciones se pueden generar en ellos. O sea, pues que tenemos catéter para mucho tiempo. Hay pacientes que llevan con catéter hasta 5 años. Lo normal es que el catéter se vaya a retirar es cuando el paciente ya lleve más o menos 2 años libre de la enfermedad. Allí observamos el catéter, vemos que es muy similar a un catéter venoso central, tiene inclusive pues como las mismas, digamos que los mismos componentes, solamente que dentro de la técnica quirúrgica está abrir el bolsillo e instalar pues la camarita dentro de ese bolsillo que se realiza. ¿Qué contraindicaciones tenemos con el catéter? Con el catéter pues a la hora de ponerse, los mismos que con cualquier otro catéter, que el paciente no vaya a estar neutropénico, que no vaya a tener las plaquetas bajitas. Otra contraindicación es que en la piel donde vaya a quedar no vaya a tener pues como la piel infectada, o con algún tipo de rayo, con algún tipo pues como de alteración cutánea que después vaya a interrumpir en el momento de funcionarlo y no se pueda utilizar por eso. Las complicaciones tempranas del catéter de cámara implantable son muy similares a cualquiera de un catéter venoso central. Está el neumotórax, pues que sería inmediato, el acodamiento del catéter, digamos que la guía se quede o se vaya, pues digamos que esto no es un evento adverso sino una catástrofe, pero pues está dentro de lo que puede pasar. También está listo. Que quede posicionado en la aurícula, pues sabemos que si queda posicionado en la aurícula habría que reacomodarlo porque quedaría ahí digamos que interfiriéndolo con el nódulo sinusal, haciendo los taquicardias o alguna alteración cardíaca. Que el posicionamiento sea cefálico, pues que la vía se nos vaya hacia la cabeza. Curvatura al tonalizar, que haga una curvatura pues que no permita el adecuado digamos retorno de sangre o paso de los medicamentos. Trombosis venosa profunda, que digamos que no es muy común, o rotación del puerto del catéter. A veces el catéter se puede rotar y puede quedar en la parte siliconada hacia adentro y la otra digamos que hacia la parte donde vamos a canular. Entonces ahí, en estos casos, pues a veces uno cuando está utilizando el catéter y se da cuenta de esta rotación, uno mismo puede acomodarlo, si el paciente tiene la capacidad, si no duele mucho, y pues obviamente verificando que el catéter quede permeable. Cuando no lo podemos hacer en el momento de canular, esa rotación pues ya habría que requiere pues revisión del cirujano. Otra técnica, pues otra complicación relacionada con la técnica de inserción está el síndrome de pinch off, que es cuando el catéter queda, digamos que queda entre, pues con el roce de la clavícula, se deteriora y se daña. También cuando el sitio de inserción queda, digamos que en la parte anterior axilar, los catéteres quedan muy hacia atrás y pues es muy difícil a veces la canulación de ese tipo de catéteres. Esta de sitio a veces nos pasa mucho cuando se implanta el catéter en las niñas y tienen más o menos 10, 11 años y ellas empiezan a crecer y a formar su mama, y el catéter se va a la parte anterior, y ahí ya nos toca pedir quizás unas agujas más largas para poder alcanzar y canular el catéter. A veces también los catéteres quedan muy superficiales, entonces también genera pues como una erosión del catéter. Esto la verdad solamente lo he visto, en 10 años lo he visto con un paciente, pero pues cuando queda de esta manera el catéter a veces hay que retirarlo o cambiarlo porque definitivamente se erosiona del todo.
Ya por cuidados de enfermería, y que este sí nos corresponde a todos, o por cuidados del personal de la salud, es muy importante porque tenerlos en cuenta, porque la infección se encuentra dentro del 64% de las complicaciones. Digamos que la infección es la que va ahí punteando con el 64%. ¿A qué se debe la infección? A mala técnica séptica, a no lavar las manos, a no utilizar guantes estériles a la hora de canular el catéter de cámara implantable, a que los puertos no se desinfecten en los momentos que se van digamos que administrar medicamentos. Entonces todo eso es de manejo del catéter, las infecciones, casi que todo es responsabilidad de enfermería. Extravasaciones, pues no verificar el retorno del catéter. Eso puede ser una extravasación o por un alcaloide de la vinca o por una antraciclina, que son medicamentos de quimioterapia altamente vesicantes, y pues pueden producir algo como eso. También es cuidado de enfermería, porque es cuidado de enfermería darnos cuenta de si un catéter está extravasado, pasar líquidos antes de administrar la quimioterapia. Obstrucción del catéter, casi que todas las obstrucciones son culpa también de nosotros, porque no lavamos el catéter, porque no, o porque pasamos, digamos que mezclas que hacen que el catéter se tapone, no lavamos entre los medicamentos, entonces ponemos ciclofosfamida, ponemos ondansetron, no lavamos el ondansetron y pasamos la ciclofosfamida y se cristaliza. Entonces también allí responsabilidad de la administración del medicamento. La ruptura muchas veces se da. Yo no sé si ustedes, a veces cuando se tapan los catéteres centrales, uno trata de destaparlos con una jeringa de 1 ml, entonces por lo que ejerce mayor presión sobre ese catéter central. Con los catéteres de cámara implantable no se puede ejercer presión con jeringas de 1, porque no sé si se acuerdan ahorita el punto que se conecta entre el reservorio y el catéter, ahí se puede zafar el catéter por hacerlo con una jeringa de 1, entonces debemos hacerlo máximo con jeringa de 10 ml para tratar de destapar el catéter, y pues ya utilizar heparina, bueno, otra técnica, pero no que la presión sea pues como la opción en ese punto. Y ya úlceras por presión, ya o una, porque como lo que vimos ahorita, porque el catéter está muy superficial y se erosiona, o porque dejamos las llaves de 3 vías o las vías del paciente sobre la piel y genera pues estas úlceras. Bueno, dentro de otras complicaciones está la quimiosis, pues como normales dentro de lo que pasa en la recuperación del catéter, equimosis local, desidencia de sutura. A veces cuando los pacientes han recibido ya quimioterapia y digamos que esa parte de cicatrización se demora, entonces tenemos las desidencias de la herida, pero pues se pueden tratar afrontando esta herida por donde se inserta el catéter. El MARSI, que es cuando ponemos los parches aquí transparentes y tienen mucha humedad, también genera humedad en la piel, o hematomas en los pacientes después de la inserción del catéter. Pues aquí dentro de la prevención para la infección, todo lo que les mencionaba ahorita, la higiene de manos, la técnica estéril para instalar el catéter central, la fijación correcta, limpiar todas las llaves y puertos 30 segundos, el manejo adecuado de los guantes. También muy importante, a veces llegan los niños o los pacientes a la aplicación de la quimioterapia y llegan con la curita pegada de hace un mes que se les puso la quimio, hace 15 días, y pues es muy importante explicarles que siempre se deben lavar el lugar donde queda el catéter ubicado, pues porque allí es un puerto de entrada para infecciones, que es la piel. Entonces ellos en casa deben ayudarnos lavándose muy bien el lugar donde está insertado el catéter, obviamente después de que está sanado, de que ya cerrado, pues ya ha pasado pues, el tiempo quirúrgico. Y con las extravasaciones, pues es importante seleccionar muy bien la aguja. Ahorita les voy a explicar cómo se seleccionan las agujas para los pacientes, rotar el sitio de punción como forma las manecillas del reloj, siempre utilizar jeringas de 10 ml para lavar el catéter, y pues normalmente siempre tratar de que el personal siempre esté entrenado, y que un personal siempre, pues digamos que siempre se pueda entrenar antes de ponerlo a manejar catéteres de cámara implantable. Normalmente cuando hay una extravasación y es de quimioterapia, lo más importante es al darnos cuenta de tener la infusión.
punción, aspirar lo más que podamos con una jeringa de 10 pues para disminuir la cantidad de quimioterapia vesicante que esté allí, generando pues como toda esta parte de vesicancia en la piel, y pues ya utilizar el antídoto que tenga la institución, pues ya sea dimetilsulfóxido u otro que se utilice pues como dependiendo del medicamento que sea. Ya como cuidados para el paciente, obviamente la valoración del paciente, comprobar el buen funcionamiento del catéter durante la administración de medicamentos y los cuidados con la infusión. Importante pues que las agujas para canular el catéter de cámara implantable no son pues las mismas agujas que utilizamos normalmente para envasar medicamentos, sino que son agujas tipo Uber o agujas tipo Surecan. Estas agujas tienen, digamos que una punta especial, lo que hace que no se genere daño en la silicona del catéter implantable. Estas son las agujas tipo Uber o tipo Surecan. Normalmente hay dos, hay unas que son en alas de mariposa y otras que son con catéter de seguridad. Cualquiera de las dos nos sirve, pues obviamente para nosotros como personal de la salud es mejor tener las de seguridad, pues porque no van a tener no vamos a tener riesgo al momento del retiro de la aguja, y pues va a quedar totalmente protegida la punta de la aguja cuando la retiremos. Para escoger las agujas para la punción de los niños, normalmente la 2215 es la que se utiliza en los niños, que es la más pequeña. 22 digamos que es el calibre y 15 es lo que se mide pues de largo de la aguja. 2015 normalmente lo utilizamos para los adultos, y ya va aumentando 20 y a 25 que quiere decir que es más larga la aguja. Lo que la vamos a utilizar en los pacientes pues que tienen digamos que mayor masa muscular, están más gorditos, o a veces por los esteroides pues los niños se ponen muy gorditos, hay que utilizar las que son más largas. Con las recomendaciones seguras, la elección adecuada de la aguja, higiene en las manos, preparación de la piel pues con clorexidina o con lo que tenga determinada cada institución, técnica estéril y los estándares de preparación de medicamentos pues que conserven toda la esterilidad. Ya explicar el procedimiento del paciente, evaluar la integridad del catéter, mirar si hay signos de infección en la piel antes de ir a puncionar, valorar si hay signos de oclusión del catéter, y pues qué material necesitamos. El campo estéril, los guantes estériles, normalmente son 2 pares de guantes estériles, aunque si contamos con aplicadores de clorexidina únicamente necesitaríamos unos guantes estériles porque allí mantendríamos la esterilidad con el aplicador. Jeringas de 10, solución salina. Ya la jeringa heparinizada ya no se utiliza, hasta hace algunos años pues era utilizada la heparina eran como 400 o 500 unidades de heparina que se utilizaban para mantenerlos digamos que permeables al momento de inhabilitarlos, pero ya únicamente se utiliza solución salina y pues ya la heparina no se utiliza. Y la aguja Uber pues que ya les mostré cuáles eran. Aquí está pues como todo, ya lo voy a explicar más detalladamente. Siempre es el lavado de manos, tener todo el material necesario, los guantes estériles, limpiar muy bien el área pues donde va a estar el catéter implantable, cambiarnos de guantes estériles, normalmente purgar la aguja Surecan, ella tiene una extensión para purgarla, y bueno, voy a continuar aquí que está más específico. Lavado de manos muy importante, limpieza del área donde se encuentra el catéter implantable. Luego sería purgar la aguja, normalmente trae una pequeña extensión conectada a la aguja Surecan. Lo que hacemos es purgarla con solución salina para retirarle todo el aire que tiene adentro y volvemos a clampear. Bueno, normalmente pues el catéter no se ve así, se supone que el catéter está dentro de la piel, pero con nuestra mano no dominante lo que hacemos es sostenerlo, ubicamos el catéter donde está, tocamos la punta siliconada, con la mano no dominante lo que hacemos es sostenerlo para que no se nos vaya a mover, y ya posteriormente lo que se hace es la punción. Ya con la mano no dominante, hacemos la punción a 90 grados, sosteniéndolo con la aleta del catéter implantable, y ese ya directamente lo
lo hacemos ya pues, directamente a nuestro catéter. Entonces con la mano no dominante lo sostenemos y con la otra a 90 grados directamente hacemos la punción del catéter de cámara implantable. Recuerden lo que les decía, hay que hacer la punción en forma de manecillas del reloj pues para evitar siempre puncionar en el mismo lado el catéter. Luego de que puncionamos, lo que verificamos es que haya retorno del catéter. Normalmente aspiramos, a veces en la primera aspirada no hay retorno sanguíneo, entonces lo que hacemos es infundir un poquito de solución salina, volvemos a aspirar hasta que obtenemos retorno sanguíneo. Van a haber muchos de esos catéteres que no nos den retorno sanguíneo, pero el catéter está bien posicionado, no genera extravasación, le pasamos solución salina, le podemos pasar politos y el catéter nunca presentó oclusión, y los catéteres son funcionales. Normalmente a las 24 horas después de estar funcionando, pasándole el líquido, el catéter empieza a tener retorno, pero pues siempre teniendo en cuenta de que no se vaya a extravasar. Luego de implantar el catéter, lo que hacemos es fijarlo pues, con un apósito transparente. A veces aquí queda un poquito salido porque el paciente es muy delgado, entonces queda un poquito de la aguja por fuera de la piel. Lo que se hace es poner digamos que una camita o un colchoncito de gasas para fijar el catéter y pues que no se quede moviendo. Entonces el proceso del catéter es la inserción del catéter, luego el postquirúrgico, donde se revisa que el catéter por medio de rayos X quede bien implantado, conocer el tipo de aguja que se va a utilizar, realizar la punción y la habilitación del catéter, y como lo vemos en esta imagen, pues ya es un catéter habilitado. Se ve que está la gasita porque seguramente el niño no le quedó la agujita por fuera un poquito, entonces se le termina de llenar ese espacio con gasa. Ya dentro de los tips para canular un paciente pediátrico, es muy fácil canular un paciente adulto pues porque ellos no se mueven, o uno de adulto pues se puede sentar, o uno digamos que no opone resistencia normalmente a un procedimiento de estos. Pero con ellos es mucho más difícil pues porque a ellos les duele, van a llorar, lo mismo que con una vena periférica. Con ellos es muy importante tener todo listo antes de realizar el procedimiento. ¿A qué me refiero? A que si yo voy a canular a un niño, pues yo lo que hago es destapar los guantes, destapar la salina, de manera estéril dejo purgado el catéter, dejo toda la solución que voy a utilizar y con que lo voy a limpiar. Por ejemplo, y la mejor forma de hacerlo es con ellos acostados, no sentados, ni con la cama en folio ni semifolio, sino totalmente acostaditos, en una camilla o en la cama donde se vayan a acomodar. Ellos, bueno, esa es pues digamos que la mejor manera. Lo segundo, que siempre hay que involucrar a los padres. Los padres del familiar siempre tienen que estar ahí, y nunca irme solo a canular a un paciente, porque normalmente con ellos se necesita que esté el papá, la persona que hace el procedimiento, y otra persona que ayude a sostener al niño, para que no vaya a generar pues a veces laceraciones o vayamos a rasgar la piel del niño tratando de canularlo nosotros solos. La empatía es muy importante pues porque si hago empatía con el niño, si desde un primer momento el niño yo le caigo bien, o le digo tú eres el paciente más juicioso que he conocido, me han dicho que te has portado muy bien con los otros jefes o con el médico, con todo el profesional de la salud, pues los niños como que empiezan a copiar de eso y digamos que se ponen un poco más tranquilos. Otra cosa importante es como no dejarlos ver la aguja hasta que uno ya llegue el momento de puncionarlos. Entonces como acostarlos, verificar que el papá lo pueda sostener muy bien la parte de abajo de los pies, que no se pueda mover, ubicar pues las cosas para limpiarlo y para hacer la punción digamos que de manera rápida y sin que él tenga que estar viendo la aguja mucho tiempo. Ubicamos a la otra persona si nos tiene que ayudar, obviamente para que nos ayude a sostener la parte pues de arriba, y pues tratar de que la punción sea muy rápida. Normalmente cuando el niño uno lo distrae y está la mamá al lado y está pues digamos que el auxiliar apoyándolo a uno, simplemente el niño se acuesta, se limpió, se tiene todo listo y de una se canula, y pues el niño o llega un momentico o ese momento es más corto pues porque tenemos digamos que todo listo y preparado. Y premiar su buen comportamiento, pues no estoy diciendo que hay que darle dulces ni otro tipo de cosas, pero pues felicitar el buen comportamiento de los niños, tratarlos bien, darles algo para que pinten, para que coloreen, bueno, premiar ese buen comportamiento, y el momento que se deja canular el catéter, pues como para
para que la próxima, y normalmente pasa eso, cuando ellos la primera vez tienen una buena experiencia, ellos continúan colaborando con la puesta del catéter implantable. Ya para terminar, digamos, esto es una parte más como de sensibilización. Dice: les voy a contar mi historia de cómo un día me ingresaron y dejé el colegio, de la soledad, el dolor, la rabia, la desorientación, las transformaciones, hasta de las caras de mis padres, de las caras nuevas que han ido apareciendo en mi vida, de artilugios desconocidos totalmente para mí, que hasta aquel momento solo conocía los juguetes. La monotonía, estoy parado, no puedo moverme, estoy atado en intravenoso, tengo miedo hasta de respirar, no sé a que se salga. Duele tanto al ponerlo, estuvieron buscándome la vena, yo no me había dado cuenta de que tenía venas hasta ese momento. Además las hay buenas y malas, porque la enfermera me ha dicho: tienes unas venas malísimas. Me paso el día durmiendo, a veces me hago el dormido para que no me toquen, tengo miedo. Me molestan el llanto de otros niños, yo no lloro por fuera, pero lloro por dentro, así nadie se entera y no vienen a ver qué me pasa. No sé cuándo saldré de aquí, creo que no volveré al colegio. A veces me la preguntan, ¿usted por qué trabaja con niños de oncología o niños pediátricos? Ese trabajo tan horrible, qué pereza, qué dolor de las familias. Y la verdad es que no, por el contrario, los niños son los que le dan a uno esas herramientas para ser fuerte y para manejarlos, porque si de alguien hay que aprender es de ellos. Ellos no tienen, digamos, que eso que tenemos nosotros los adultos, que es pensar y repensar y me voy a morir y tengo cáncer. Ellos, por el contrario, viven su día a día. Puede que les hayamos puesto la quimio más fuerte que exista y ellos se paran a jugar como si nada y siguen su vida y su día a día y van a los eventos de sanar y van siempre a maticas. Y eso es lo que son los niños, nos enseñan a que hay que vivir el día a día y que no hay que estar pensando tanto las cosas, sino viviendo el día a día con felicidad. Creo que hasta ahí vamos. Si hay alguna pregunta, muchas gracias.